Salud, compañeros y compañeras. Salud a todos los compañeros, a todos los trabajadores y a las trabajadoras que hoy en este día tan particular para nuestra clase se reúnen, proponen y levantan las históricas banderas de la clase trabajadora organizada. En este mismo lugar, hace 40 años atrás, se convocaba uno de los actos más importantes que iba a tener el Uruguay, que avisaba, como tentando, que la democracia se acercaba, que aún quedaba tiempo por resistir, pero que se acercaba. Y volvían los hijos, y volvían las hijas, y llegaban a nuestra casa de AEBU, los niños y las niñas, y se iba rearmando nuestros compañeros y compañeras que estaban y seguían en el exilio, que estaban en el exterior, y los más jóvenes, desde las fábricas cercanas hasta Plaza, organizaban el acto. Tímida pero valientemente, este lugar se iba llenando con las mejores consignas en busca de la libertad, del trabajo, del salario y de amnistía. 40 años después, conmemoramos en esta plaza muchísimas de las reivindicaciones de nuestra clase trabajadora. La democracia, que siempre la damos tan por sentada, hay que cuidarla. Hay que cuidarla y hay que cuidar a nuestras organizaciones y a ese Parlamento que le costó tanto cuerpo, tanta sangre y tanta lucha a los compañeros y las compañeras que hace 50 años atrás desarrollaban la huelga general, comenzando el 27 de junio del 73. A nosotros nos llena de orgullo que hoy se estén desarrollando muchísimos actos en todo el país. Que nuestras mayores consignas tengan la centralidad del trabajo y del salario. Y cuando hablamos del trabajo, y aprovechando que también estamos todos y todas acá, y que hay representantes del gobierno nacional, de la oposición y del oficialismo, queremos preguntar fuertemente cuáles son las políticas de empleo que en realidad van a cuidar el trabajo de todos los compañeros, de todos los uruguayos y de todas las uruguayas. Tenemos un Consejo Superior tripartito y realmente la pregunta es, ¿qué política de empleo está discutiendo para abordar las necesidades que tienen los uruguayos y las uruguayas? La precarización del trabajo se va manifestando. La informalidad también. Tenemos compañeros y compañeras que siguen estando desocupados. Y cuando uno empieza a segmentar, se encuentra que las mujeres tienen desocupación más alta. Y si uno sigue segmentando, los jóvenes y las jóvenes tienen la desocupación más alta. ¿Está apuntando? Sí, está apuntando. Tenemos que apuntar. Nosotros llegamos a esta plaza hoy con varios conflictos y con varias situaciones de trabajadores y de trabajadoras que no la están pasando bien. Yo quisiera mencionar a los compañeros y a las compañeras de Imprenta Casabó, por favor, toda la solidaridad con los trabajadores y las trabajadoras que se están movilizando, que pelean por trabajo. Y ni que hablar, que si se trata de eso también, imposible no nombrar a los compañeros y a las compañeras del Supergas. Un mes exactamente hace que 48 familias están sin ingreso. Un mes. Y a eso se suman los trabajadores despedidos también en la empresa Río Gas. Es casi inadmisible en el Uruguay, que tanto nos jactábamos hace unos años de haber aprobado más de 50 leyes en materia de relaciones laborales,
que enaltecían derechos para los trabajadores y las trabajadoras, saber que uno cruza la calle en Camino Lecoq y se enfrenta a las mayores políticas antisindicales en las empresas del supergas. Trabajadores y trabajadoras que tenían puestos de trabajos estables, excelentes puntuaciones, capacitación, que conocen la rama de actividad, despedidos. El argumento, competitividad. El argumento, contratan trabajadores en lugar de ellos. Inadmisible. Sí, compañeros y compañeras. La empresa Riogas, la empresa Codique reprime y despide. Y cada tanto también hace, creo que, un atentado a las leyes laborales. Porque hoy no solamente llegamos con trabajadores despedidos, llegamos con 12 trabajadores que tienen empleo en la planta de Acodique que fueron sancionados por ocupar, fueron sancionados por el derecho a huelga y la empresa sigue sin contestar. Y nosotros esperamos, y nosotras esperamos que mañana, 2 de mayo, haya una reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y nosotros y nosotras esperamos que mañana esas sanciones sean levantadas. No solamente van a tener que apuntar, sino de que van a tener que levantar esas sanciones. Entonces, nosotros creemos que el diálogo social es importante, que los espacios tripartitos son importantes. Y lo mencionábamos porque parece que siempre a los trabajadores y a las trabajadoras los ponen tendientes a que trancamos la rueda, que no dejamos que las cosas se muevan, de que el país avance. Pero cuando los trabajadores y las trabajadoras ponemos propuestas, no hay del otro lado un mensaje, una señal. Yo no sé si hacían mención a que soy joven, capaz que tengo un poquito más de edad de quienes hablaron en el acto del 83. No sé si por joven o por romántica, pero esperaba venir hoy y decir que habían conflictos que se habían terminado y que los trabajadores habían vuelto a recuperar su trabajo, pero la historia es que no, y la historia sigue siendo las de siempre. En Uruguay, los trabajadores y las trabajadoras, y mayoritariamente quienes representamos a través de las organizaciones sindicales, hemos sido profundamente respetuosos de la negociación colectiva. Hemos sido profundamente respetuosos de los espacios bipartitos y de los espacios tripartitos. Nosotros creemos que el Parlamento uruguayo tiene 2 debes en materia de relaciones laborales y con el funcionamiento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El primero, no es por capricho, pero la ratificación del convenio 158 de la OIT que establece la causal de despido tiene que ser de una buena vez por todas ratificado por el Parlamento. Tiene que ser implementado en Uruguay. No puede ser que hoy nos echen a 48 y mañana contraten 48 personas sin dar una sola explicación. Una. Se hablaba desde el Parlamento que se venían a construir leyes, a construir proyectos, que se venían a equilibrar las relaciones laborales porque estaban desequilibradas. No, no estaban desequilibradas. Es una decisión política apoyar al más débil. Es una decisión política apoyar a los trabajadores y a las trabajadoras. Es una decisión política. Entonces, los trabajadores y las trabajadoras tomamos medidas, somos convocados a negociar. Las empresas no se presentan, reciben alguna multa. Las empresas no se presentan, reciben alguna multa. ¿Quién obliga a las empresas en Uruguay, al sector privado en particular, a sentarse a negociar? Si cuando vamos a la negociación y terminamos firmando un convenio tripartito, al otro día no se está cumpliendo. ¿Quién los obliga realmente? El Parlamento ahí tiene tarea, muchísima tarea. En el año 83 los trabajadores y las trabajadoras peleaban por libertad, por trabajo y por salario.
Y en este año también nosotros peleamos por trabajo y por salario. En Uruguay, más de 500.000 trabajadores y trabajadoras ganan menos de 25.000 pesos. Eso nos tendría que indignar. En Uruguay, la mayoría de esos trabajadores pertenecen a los sectores del comercio, de los servicios, a los trabajadores rurales, a los trabajadores gastronómicos. Entonces, lo que hay que discutir es cómo nos paramos frente a esta nueva ronda de consejos de salario. Porque nosotros queremos recuperar lo perdido, pero también queremos recuperar lo que el país creció. Si el país creció, los salarios deben crecer. Los salarios deben de acompasar ese crecimiento. Martín lo decía muy bien. Los salarios no aumentaron lo que debían de aumentar. Tuvimos caída de poder adquisitivo. Entonces, en realidad hay que pensar mucho cómo nos movilizamos y cómo presentamos esto. Para nosotros y para nosotras es fundamental que muchísimas de las discusiones que tenemos sean atadas al presupuesto nacional, a la ronda de consejos de salario y al presupuesto nacional. En Uruguay tenemos que atar el desarrollo a la vida a los derechos. Y el presupuesto nacional tiene que estar atado y acompañar a los sectores menos privilegiados de la sociedad, a los más débiles. No se puede solamente cuidar el déficit fiscal y recortar en educación y recortar en salud y recortar en vivienda. No puede ser todo promesa electoral. Para nosotros la vida vale, y vale muchísimo. La vida tiene que estar atada a que nuestros gurises, a que nuestras niñas, niños, adolescentes puedan acceder a una mejor educación pública, a la salud y a la vivienda. Conocemos historias eternas, asentamientos eternos. No podemos decir que vamos a hacer tantas viviendas y después decir es una promesa electoral. No se puede jugar con la vida de la gente. Para nosotros y para nosotras, el rol de las empresas públicas y su rol social es profundamente importante. Es desde ahí donde también se construye un presupuesto para el pueblo. Es desde ahí donde se han logrado implementar políticas para el desarrollo de la gente. Todos y todas acá sabemos lo que ocurre cuando el Estado está ausente. Todos y todas sabemos lo que ocurre cuando el Estado se aleja de quienes más lo necesitan. No podemos seguir construyendo un país donde en realidad un niño que nace en un barrio pobre siga siendo eternamente pobre. No se puede seguir en ese Uruguay. Es para nosotros importante esta etapa porque los próximos 2 años resuelven un montón de realidades de nuestras vidas. Son los últimos 2 años del gobierno de turno. Y entonces nos vamos a enfrentar, y quiero aprovechar acá, sabiendo que tengo próximamente y que empieza un ciclo electoral a precandidatos y a precandidatas, no todo puede ser promesa. Realmente se tienen que cargar de los problemas que tiene la gente. En Uruguay hoy uno camina y hay más gente durmiendo en la calle. En Uruguay al día de hoy todavía hay personas que comen en ollas populares. No puede ser que un salario sea de 25.000 pesos y un alquiler promedio ande en 15, 18.000 pesos. No se puede entender. La vida vale, nos decía hace unas semanas un vecino de Casaballe. No sigamos poniéndole mantos a los barrios de Uruguay. Casaballe es un barrio obrero con muchísimos trabajadores y trabajadoras que se levantan todos los días a mover este país desde distintas áreas de la productividad. La vida vale para todos y para todas. Y yo quiero hacer mención, en este caso en particular, a todas.
En Uruguay, según los datos del Ministerio del Interior, a esta altura del año se llevan realizadas más de 10.500 denuncias por violencia basada en género. En el año 2022 se realizaron más de 30.000 denuncias de violencia basada en género. Según los datos del CIPIAF del año pasado, se realizaron más de 7.500 denuncias que involucran a niños, niñas y adolescentes. ¿No llegó hora también de que parte del presupuesto se designe para atender esta realidad y que no sigamos atravesados por la violencia en este sentido? La vida vale, decía este vecino de Casaballe, y lo resumía en palabras y en una frase muy puntual y muy correcta. Nosotros y nosotras en Casaballe, nosotros y nosotros que nos juntamos con los vecinos de La Teja, de Colón, de Malvin Norte, a conversar, a ver cómo podemos hacer para aportar de los vecinos y de las vecinas, lo único que queremos escuchar es el ruido de los niños y de las niñas jugando, de los adolescentes escuchando música, y queremos dejar de escuchar los ruidos de las balas. El gobierno tiene que dar respuesta en materia de seguridad pública. A veces se intenta, estamos bien de tiempo, a veces se intenta poner varias situaciones que vivimos y que afrontamos entre que algunos son buenos y otros son malos. Se intenta poner conflictos, situaciones en Uruguay, situaciones en el mundo, que esto es un problema entre buenos y malos. Lo cierto es que es un problema de clase. Lo cierto es que en Uruguay hay un sector privilegiado que sigue acumulando la riqueza de este país y se la lleva al exterior. Lo cierto es que en el mundo, tal cual vivimos porque somos parte de él y nos reconocemos en una clase, el 1% de la población acumula lo que genera el 50%. No nos podemos permitir en Uruguay que haya personas durmiendo en la calle, que haya personas que no accedan a un plato de comida en un país como este, de 3 millones de personas, que produce alimentos para 30 millones de personas. Es inadmisible. Democratizar el acceso de bienes y servicios para no seguir privilegiando el consumo. Y nuestros compañeros y compañeras siempre de los entes estatales son muy puntuales cuando nos explican esto. Hace muchísimos años, y hacíamos mención a la generación que fue capaz de reconstruir al movimiento sindical y juntarse con los forjadores de la unidad, atravesaron los 90 y se enfrentaron en las urnas a la no privatización de las empresas públicas. Y hoy, ¿dónde estamos? Si en el 2004 le dijimos que no a la privatización del agua, ¿por qué hoy tenemos que bancarnos así como así la instalación del proyecto Neptuno con todas las complicaciones que puede traer? Siendo el agua un acceso, un bien preciado para la vida. Los compañeros de POSE, los compañeros de la Coordinadora del Agua y por la vida siempre lo explican muy bien. No podemos regalar nuestros recursos, no podemos dejar que otros y otras lo administren, porque cuando administra el mercado ya sabemos qué es lo que pasa. Ya sabemos qué es lo que pasa. Compañeros y compañeras, hemos llegado hoy hasta acá con enormes desafíos y lo decíamos muy bien. Seguramente Marcelo será quien cierre la oratoria poniendo determinados ejes. Nos juntamos entre todos y todas para levantar un país, para salir adelante, para defender derechos. Y claro que nos debemos de saludar por la maravillosa movilización que se realizó hace una semana frente al anexo, mientras el Parlamento votaba una reforma que no es solidaria, que no es justa y que no va en pos de las necesidades de la gente. Y nos juntábamos con los estudiantes, con los cooperativistas siempre, con los jubilados, con las feministas, para construir organización, para construir alternativas, y nos queremos parar para adelante, para plantear alternativas. Nosotros y nosotras entendemos que a pesar del tiempo hay situaciones que siguen siendo de demanda permanente del movimiento sindical.
Yo no sé si por una cuestión caprichosa, yo no sé si porque la historia a las mujeres en muchísimos lugares le ha reservado siempre el segundo lugar, pero quisiera, además de recordar el 50 aniversario de la huelga general, el 40 aniversario del acto del 83, hacer mención a ellas. Las mujeres siempre estuvieron en todos lados, están acá en todos lados, muchísimas de ellas hoy están tomando la palabra, muchísimas de ellas se movilizan, muchísimas de ellas encabezan las marchas, muchísimas de ellas sostienen los hogares que fuimos mencionados y que no acceden a tantos recursos y no tienen tantas oportunidades. Pero es imposible no nombrarlas de una forma muy general, de una forma muy respetuosa, porque en realidad si hubieron compañeros y compañeras que fueron capaces de atravesar tantos momentos de la historia, tantos procesos para llegar hasta acá, hay que reconocerlos. Y por lo general, ellas no están. Hablamos de compañeras de la talla de Jorgelina, de María Julia, de Mabel, de Chela, compañeras todas nuestras, forjadoras también de la unidad del movimiento sindical, que encabezaron también la huelga general, mujeres nuestras que estuvieron en el exilio, mujeres que volvieron y que siguen reclamando también de que se haga justicia por todo lo que atravesaron sus cuerpos, por todo lo que atravesaron sus familias. Y ni que hablar si las nombramos a ellas también. Hablar de las mujeres de la generación del 80, aquellas también que fueron capaces, en otras épocas, tal vez. Porque todos y todas somos hijos de una época y a veces los reclamos no son los mismos y las improntas no son los mismos. Y esas mujeres que tal vez se abrían el paso a codazos, tal vez no necesitaban de algunas ayudas o de algunas organizaciones, pero eran profundamente visionarias de que las mujeres en el movimiento sindical tenían un rol protagónico. Yo no quisiera dejar pasar el rol que jugaron algunas compañeras de la generación del 80. Obviamente que las voy a nombrar sin apellido y lo voy a hacer en realidad porque creo que en ellas también se sintetiza toda una generación entera que fue capaz de atravesar todo el último proceso de la dictadura hacia la democracia. Graciela, Moriana, Susana, Beatriz, Teresita, trabajadoras, obreras, maestras, profesoras, todas ellas siempre adelante. También en la figura de Ivonne, compañera integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, profesora, integrante de las delegaciones en la concertación en el año 2003, cuando había una crisis tremenda en este país y se buscaban soluciones para salir. Todas ellas han sido partes también y de forma caprichosa de que hoy capaz haya una trabajadora del comercio reclamando por trabajo, reclamando por salario, reclamando por democracia. Y si seguimos en esa línea histórica, donde los ejes principales de la clase trabajadora han sido la libertad, la democracia, el trabajo, el salario, en su momento la amnistía, es imposible no hacer mención, como recién lo hacía mi compañero, a verdad, memoria y justicia. Nosotras, las mujeres hoy, marchamos los 8 de marzo con muchísima rebeldía, con muchísima alegría, a veces con mucha bronca, y marchamos con nuestras compañeras también y con el peso de nuestras compañeras detrás. Y lo hacemos cada 20 de mayo, y lo vamos a hacer este 20 de mayo también, en silencio, recordando, preguntando qué fue de Célica Gómez, qué fue de Aida Sanz, de Elena Lerena, de María Emilia Isla, de Elena Quinteros, todas ellas presentes ahora y siempre. La historia nos formó en esta casa
donde nos enseñaron a ser profundamente solidarios y solidarias, a seguir luchando y a mantener y a cuidar como valor más preciado la unidad. Con toda la responsabilidad que tiene esa historia, con todos los desafíos presentes, tenemos que seguir construyendo futuro, construyendo utopía, porque estamos seguros y seguras que se puede llegar a conseguir y a conquistar un mundo donde puedan caber muchos mundos. ¡Que viva el Día Internacional de los Trabajadores y de las Trabajadoras! ¡Que viva el movimiento sindical organizado! ¡Que viva el internacionalismo proletario! Unidad, solidaridad y lucha. ¡Salud!